Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En estos momentos le invitamos a estudiar la lección de la escuela sabática con el capellán y evangelista Joel Medina. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al estudio fascinante de la Palabra de Dios. Les saluda su amigo y servidor Joel Medina. Hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro estimado amigo, el pastor Luis Rivas. Pastor, bienvenido. Muchísimas gracias, mi querido Joel. Es un placer poder compartir contigo estas lecciones tan importantes para la familia. Así es. Y de hecho, esperamos que usted tenga ya consigo la lección de escuela sabática o la cartilla, como le llaman en algunos lugares, y también la Santa Biblia para que nos vaya siguiendo. Hoy no tendremos las láminas en la pantalla, será solamente una conversación entre el pastor y un servidor. Así es que esperamos que usted tenga ahí la lección. Vamos a ir de igual manera día a día y pregunta por pregunta y leyendo algunos textos bíblicos. No lo vamos a leer todos una vez más para no ocupar todo el tiempo en lectura. Hay mucha lectura que hay que hacer por allí en la lección, pero les recuerdo, tenga su Biblia, tenga su lección y acompáñenos. Si usted no tiene una lección, un ejemplar de la lección de escuela sabática, por favor puede bajar una. Ahí en el enlace de este video, en la descripción del video está un enlace, mejor dicho, que usted puede ahí bajar la lección de escuela sabática. Sí, es que no hay excusa para que no tenga la lección. Y por supuesto, en esta ocasión también vamos a poner el enlace del ministerio del pastor Luis Rivas. Pastor, antes de entrar a la lección, cuéntanos un poquito el ministerio de Primero Tu Familia. Bueno, muchas gracias, mi querido Joel. Llevamos ya aproximadamente unos 20 años con nuestro ministerio. Anteriormente se llamaba Ministerio de Restauración Familiar, pero hace algunos 2-3 años lo cambiamos por Primero Tu Familia, porque nos dimos cuenta que después de Dios la familia siempre es primero. Así es. Amén. Y debemos de ponerlos en primer lugar, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia. Claro que sí. Así que ofrecemos consejería gratis, seminarios, charlas y muchas cosas más para las familias y los amigos que nos ven y nos escuchan a través de este medio. Gloria a Dios, estimado. Bueno, ya lo sabe, ahí va a estar el enlace en la descripción del video también, usted que nos mira a través de YouTube. Si usted nos está mirando a través de la televisión o está escuchando este programa a través de una estación de radio, puede buscarnos también en nuestra página de internet feyesperanza.org. Ahí tendremos también el enlace del pastor Luis Riva en Ministerios Afiliados. Y ahí está, de hecho, ya desde ahora. Y también puede entrar a YouTube, obviamente, si nos escucha a través de la radio o a través de la televisión, y mirar ahí el enlace también y hacerle clic. Pastor, ¿cuál es la página de Primero Tu Familia? Muy bien, bueno, nuestra página es bien fácil, primerotufamilia.com. Ahí nos pueden encontrar y ahí también hay enlaces para ir a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal en Facebook. Y cada día estamos posteando diferentes consejos en nuestra página de Facebook, que también es igual, Primero Tu Familia, y en el canal de YouTube. Perfecto, muy bien. Bueno, pues ahora vamos a entrar a la lección de escuela sabática. Algunas personas se quejan porque dicen que duramos mucho para la introducción. Creo que de repente es bueno traer esta información, ¿verdad? Y dése cuenta que no lo hacemos todo el tiempo. En muchas ocasiones entramos inmediatamente a la lección, ¿no? Pero, por supuesto, uno de los puntos que nunca debemos de pasar por alto es agradecerles a todos ustedes que semana a semana se dan cita aquí con nosotros para estudiar la lección de escuela sabática. Y, por supuesto, a ustedes que también nos ayudan económicamente para traer estos mensajes a todo el mundo. Gracias por unirse a nuestro apoyo. Y créanme que hace una gran diferencia con sus donativos, porque eso lo empleamos en materiales, en tiempo que invertimos también aquí para hacer estos programas, que de paso vamos a hacer muchos programas más, Dios mediante Pastor Rivas con Primero Tu Familia y Fe y Esperanza Unidos, ¿no? Amén. Vamos a hacer. Yo creo que eso va a ser una bendición, porque no solamente tenemos que preocuparnos por nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, pero también por nuestra vida espiritual. Así es, estimado, así es. Bueno, la lección de hoy, la lección número 7, lleva por nombre Claves para la Unidad Familiar. Oportuna esta lección. Sabe, al igual que el pastor Rivas, estamos también nosotros atendiendo a algunas familias que están teniendo problemas y muchas de ellas están al borde de la separación, al borde del divorcio. Y sin duda alguna, en esta lección vamos a encontrar algunos puntos claves para mantenernos unidos, ¿verdad? Y sin duda alguna, pastor, yo creo que podemos estar todos de acuerdo que el primer punto y el más grande y el principal debe ser Cristo Jesús en la familia. ¿Qué piensa usted? Amén, amén, sin duda alguna. Fue algo que mencioné hace un momento, ¿verdad? Que después de Dios,
la familia es primera. Así es. O primero, creo que cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, y la lección lo dice más adelante, hay un consejo que dice que si ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás va a estar bien. Así es. Bueno, de hecho, el principio es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Así es, así es. Bien, el versículo de memoria que encontraremos en la lección en esta ocasión se encuentra en Juan 17:21. Repito una vez más, tenga ahí su lección, váyanos siguiendo por favor, ¿sí? Dice de la siguiente manera: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este versículo de memoria que aparece en la lección, yo lo he utilizado en unas ocasiones cuando doy una campaña sobre evangelismo familiar como una oración. Jesús hablándole al Padre, Padre, para que ellos sean igual que tú y yo somos uno, ellos sean uno también en nosotros. ¿Y por qué? Porque todos debemos estar unidos en amor, en armonía, en ideales, en planes, en acciones incluso. Lo que hablamos, lo que decimos, lo que hacemos, debe estar unido siempre junto con el Padre Celestial y con Cristo Jesús. ¿Cierto, pastor? Muy cierto. Mira, hay un comentario que a mí me gustó aquí en el inicio de la lección, y yo lo subrayé y puse allí, muy importante, porque dice: Cristo, el único que puede hacer que la unidad familiar sea una experiencia de vida para todos los que la buscan con fe. Amén. Debe ser una experiencia diaria en nuestra vida. Así debe ser. Y ahí está, ¿no? Esa experiencia, esa unidad que se puede dar en Cristo. Y como decías, mi querido Joel, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí. Así es. Qué maravilloso es cuando el esposo, la esposa, los hijos están hablando el mismo idioma. Así es. No así es. Uno va por un lado y el otro va por otro lado, sino que tienen las mismas expectativas, los mismos sueños, las mismas ideas, y tienen esas metas bien puestas para poder llegar allí. Amén. Definitivamente, pastor. Ahora vamos a pasar a la parte del domingo. En la parte del domingo dice Cristo el centro, precisamente lo que hablábamos. Y recuerde que el versículo de memoria siempre abarca en su totalidad el tema completo de la lección. Así es que el domingo por título lleva Cristo el centro. La primera pregunta que aparece ahí en la lección es: ¿qué ilustración utiliza Pablo para describir la nueva unidad que existe en Cristo? ¿Cómo es que de dos hombres Cristo hizo uno? En Efesios 2, 11 al 22 podemos ver esa respuesta, y también ver además Gálatas 3, 28. Bien, voy a dar lectura, pastor, a los primeros textos bíblicos de Efesios 2. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. El versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejaos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Número 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pastor, sin duda alguna que estamos hablando de la crucifixión de Cristo y cómo Él nos une en este caso al Padre, y cómo ahora, antes no éramos aptos para estar en Israel, obviamente hablando del Israel espiritual, no hablando del Israel literal, ¿no? Entrar al pacto de la promesa de salvación. Ahora en la sangre de Cristo Jesús somos salvos. Amén. Bueno, hay algo interesante en esta lección, y es que a través de las edades hemos tenido el hecho de que las familias han estado separadas, o inclusive podríamos decir el pueblo de Dios, por diferentes circunstancias. Así es. En el tiempo de Jesús, como dice la lección, las barreras que habían entre ellos, entre los judíos y los gentiles, el hecho de que los hombres y las mujeres y los niños tenían ciertos niveles. Los hombres podían estar en una parte del templo, las mujeres tenían que estar en otra parte del templo, los niños en otra parte del templo, y los gentiles los tenían hasta allá afuera. Entonces había una separación, y ese no era el mensaje de Cristo. Desde el mismo inicio de la creación, el plan de Dios ha sido y es y será siempre que el ser humano, el hombre, la mujer, los niños, la familia estén juntos. Así es. Y así que Jesús viene a confirmar eso a través de la cruz del Calvario, que es donde nos une. Es más, aquí mismo en Efesios nos dice, ¿verdad?, que se rompió esa barrera. Ya no hay más esa barrera.
Así que ahora en Cristo todos llegamos a ser uno. Amén. Gloria a Dios para ello. Y en Gálatas 3:28 dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hablando obviamente de la salvación, hablando de nuestra entrada a la patria celestial. ¿De acuerdo? Aquí encuentro una lección para mí, y espero que para nuestros oyentes también, la gente que nos está escuchando, nos está viendo. Hay divisiones en las familias hoy en día. Así es. De diferentes maneras, de Así diferentes formas. Puede ser por nuestro carácter, nuestro egoísmo, las circunstancias que se dan en la vida. Hay división. Así es. Esa es una realidad. Pero también hay una esperanza. Y la esperanza, mi querido Joel, es que las familias divididas en Cristo Jesús pueden reconciliarse. Definitivamente. Las personas que están pasando por problemas, cuando nos encontramos con Cristo, podemos encontrar perdón, Amén. Podemos encontrar restauración y podemos encontrar reconciliación, que es lo más importante y que es el objetivo principal de Cristo, por el cual Él vino, para unificarnos, para unirnos, para hacernos uno, y para que podamos tener esa reconciliación. Gloria a Dios por ello, sin duda alguna. La respuesta que aparece ahí, que vamos a poner para esta pregunta es: antes estábamos sin Cristo, pero en la cruz recibimos nueva ciudadanía en el cielo. Lo que era carnal solamente, ahora también es espiritual. Ahí está la respuesta para la primera pregunta que encontramos ahí en domingo. Aparece una segunda pregunta allí. Dice: una cosa es citar textos bíblicos sobre la unidad en Cristo, y otra, completamente diferente, es experimentar de verdad. ¿Qué cambios prácticos trae Cristo a nuestra vida que nos permiten experimentar la unidad que se nos ha prometido? Y ahora dice ver, por ejemplo, Romanos 6:4 de hecho, Romanos capítulo 6:4 al 7 y 2 Corintios 5:17, Efesios 4:24 a 32. Precisamente lo que estaba hablando, pastor, en estos momentos. Es esa unión que hay en Cristo Jesús, y necesitamos nosotros vivirla, ¿no? Necesitamos poder nosotros demostrar en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, que verdaderamente Jesús está en nosotros. Imagínense, todos podemos decir, Pastor Rivas, que somos cristianos. Y usted puede decir y hablar y gritar a los cuatro vientos que usted es cristiano. Pero si nuestra vida muestra lo contrario, pastor, ¿cómo podría eso ser, o mejor dicho, cómo podríamos nosotros mostrarle a la persona que somos cristianos? Claro, sin duda alguna. Si nuestra vida dice lo contrario, ¿no? Exacto. Estaríamos predicando un mensaje equivocado. Hace unos días estuve pasando por un camino que me lleva a dejar a mi hija a la escuela, y entonces miré un pequeño letrero que decía así: los cristianos deben de vivir lo que predican. Ajá. Entonces ahí está la clave. Nosotros como cristianos debemos de vivir lo que predicamos. Así es. Dice Romanos 6:4 al 7, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos planteados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y si resucitamos con Cristo Jesús, vivimos ahora como Cristo Jesús vivió. Y de esa manera, pastor, creo que podemos mostrar sin duda alguna el amor en nuestras palabras, en nuestras acciones, con nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros amigos en el trabajo, empleados, con todo el mundo, con la sociedad en este caso, ¿no? Qué hermoso saber que alguien, cuando uno va o lo ven en la calle, en el supermercado, le digan: oiga, usted es cristiano, ¿verdad? Uno no tiene que decir que es cristiano para mostrar que es cristiano, ¿no? La forma de vestir, la forma de hablar, la forma de actuar y la forma de tratar a las personas, eso te delata como cristiano en este caso, ¿no? Y qué hermoso saber que la gente se dé cuenta que uno es cristiano por su forma de ser, ¿verdad? De hecho, en muchas ocasiones, yo he escuchado a algunos compañeros, pastor, que dicen: estaba trabajando y en realidad en la fábrica donde trabajaba no tuve que decir que era cristiano. La gente inmediatamente se dio cuenta que yo era cristiano porque comía diferente, hablaba diferente y actuaba diferente. Entonces me dice: tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Por qué lo dice? O por cómo hablas y lo que comes. Tú no comes igual que todos los demás. Tu comida es diferente. Hasta en eso recuerdo a esta persona que me comentó, ¿no? Que, mis hermanos, todo lo que hacemos muestra en realidad lo que estamos viviendo y lo que somos en realidad. Podemos decir, pastor, lo que queramos decir, pero si no lo vivimos, y digo esto con mucho dolor en mi corazón, pastor, porque
Muchas ocasiones estamos en la iglesia solamente ocupando el espacio en la iglesia y no estamos viviendo el cristianismo como debe de ser. Entonces, esperamos ir al cielo, esperamos que Jesús se apegue de nosotros y que cuando Él venga, estar preparados para ir al cielo. Y estamos pensando que vamos al cielo, pastor. Pero desafortunadamente nuestra vida, nuestros hechos muestran todo lo contrario. ¿Cómo podemos llegar al cielo? Creo que necesitamos hacer un cambio, pastor. ¿Qué le parece? Esa es una realidad. No cabe duda que el pecado en nosotros nos separa de Dios. Así es. Nos separa de nuestros cónyuges. Así es. Nos separa de nuestras relaciones con nuestros hijos. Y nos separa de nuestras relaciones con nuestros padres y la sociedad. Nos aparta, porque ese es el plan del enemigo, de Satanás, de separarnos, de apartarnos, de crear ciertos síntomas que nos hacen daño, nos provocan. Lo maravilloso es que si nosotros nos dejáramos controlar por el Espíritu Santo, en vez de estar alejados de Dios, nos acercaríamos a Dios. Amén. Y ese acercamiento produciría la unidad que tanto buscamos en Cristo Jesús. Y Jesús nos ayudaría para que tengamos nosotros ese perdón, esa restauración, esa sanidad del corazón. Hay un pensamiento aquí del libro Hogar Cristiano, la página 158, me gustó mucho. Dice así, mi querido Joel: cuanto más nos acerquemos a Cristo, tanto más cerca estaremos uno del otro. Entre padre e hijo, esposo y esposa, Cristo es el mediador, ya sea que se lo reconozcan como tal o no. Así es. Y ahí está la clave de esta lección del domingo, ¿no? Cristo siendo el centro de nuestra vida. Claro que sí. Según de Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es que si somos verdaderamente cristianos, se reflejará una vez más lo que hemos estado comentando. Se reflejará a través de nuestras acciones y palabras. No es solamente decirlo, porque uno puede decir lo que uno quiera, pero lo que se vive, en este caso lo que se muestra, eso es lo que va en realidad a mostrar quiénes verdaderamente somos en este caso, ¿no? La respuesta allí para la pregunta segunda que aparece ahí en la parte del domingo: nuestro estilo de vida refleja el amor de Cristo, o reflejará, o debería reflejar el amor de Cristo en este caso. Amén. Ese sería, amén, ¿no? Claro que sí. Estimado Pastor Rivas, vamos a la parte del lunes. Muy bien. La parte del lunes ya lleva por nombre llegar a ser uno mediante su amor. Toda la lección vamos a hablar de la unidad en Cristo Jesús y cómo Jesús llega a ser, o debería de ser, lo principal en nuestras vidas. Y cómo debemos demostrar 100% en nuestra vida, en todo lo que hacemos, el amor de Jesús. ¿Sí? La primera pregunta que aparece ahí dice: Jesús oró a su Padre para que sus seguidores sean uno, así como nosotros somos uno. Lo que ya miramos en el versículo de memoria, Juan 17:22. Dice: resume lo que quiso decir Jesús, centrándote específicamente en el papel del amor que se necesita para lograr esta unidad. Así es que ahí tenemos a Juan 17:22, dice: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. En 1 Tesalonicenses 3:12 dice: que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Hablando Pablo ahí, obviamente, ¿no? Diciéndole ahí a los tesalonicenses que el Señor los haga crecer espiritualmente para que se amen unos a otros, así como nosotros los amamos a ustedes. Que se amen entre unos y otros. Ahora, pastor, podemos hablar de la iglesia, en este caso, cómo en la iglesia debemos amarnos unos a los otros, ¿no? Y yo sé que por lo regular en la iglesia podemos tener diferentes grupos, diferentes bandos donde desafortunadamente se muestra que en algunas ocasiones no hay mucho amor. Pero necesitamos entender que si el amor de Dios está creciendo en nuestro corazón, necesitamos llevarnos bien, amarnos unos a los otros. Y allí es una vez más donde mostramos quiénes verdaderamente somos como cristianos. Claro que sí. Porque en este caso, pastor, antes de que me dé ese comentario, en la iglesia podemos ser unos, y aunque en la iglesia podemos ser, en este caso, fingir el amor entre las personas, entre nuestros hermanos, porque digamos, en la iglesia podemos ser lindas personas, pero en nuestro hogar, pastor, ahora vamos a la parte del hogar, ahí donde por eso quería que me esperara con su comentario, porque quiero que vaya de la iglesia al hogar, en este caso, cómo en el hogar podemos nosotros mantener esa unidad y también ese amor en Cristo Jesús. Ya, bueno, otra vez volvemos a hablar de relaciones, ¿no? Relaciones saludables. Y
Cuando Jesús está hablando aquí o mejor dicho, Jesús tenía en mente la unidad entre sus seguidores. Jesús quería que tanto los discípulos, o en este caso nuestros hermanos de la iglesia, los que seguimos a Cristo, entre ellos hubiera unidad, no separación, exacto. que todos juntos fuéramos siguiendo el consejo que Dios nos da en su palabra. Así y dentro es. de eso, pues también se da en la familia, ¿verdad? En los hijos. Y esa unidad, ese amor solamente se puede dar con ese verdadero amor que Dios tiene para nosotros, que lo conocemos como el amor ágape, ¿verdad? Un amor profundo, un amor que se desprende, que se da, ¿verdad? Sin pedir nada a cambio. Ese es el amor de Dios. ¿Seguro que sí? Un amor que se da. Pero ¿cómo se da ese amor? ¿Cómo se experimenta? Bueno, aquí está el punto. Para experimentar el amor ágape, primero yo tengo que tener una relación con Cristo y haber aprendido de Cristo, porque Cristo se desprendió a sí mismo, se entregó a sí mismo por amor por nosotros, no buscando, o en otras palabras, buscando lo mejor para nosotros. Y en este caso era que nosotros, que estábamos muertos en pecado, pudiéramos venir a la vida en Cristo Jesús. O sea que el amor que Jesús está hablando aquí, está hablando de ese amor que se entrega, que se da sin pedir nada a cambio. Un amor completo, el amor ágape. Ahora, una pregunta, pastor, y a ver si estamos de acuerdo en esto. Dice, llegar a ser uno mediante su amor. Jesús y el Padre eran uno. Yeah. Estaban unidos. Ahora, entre esposos deberíamos estar unidos también. Entre padre, esposos, entre esposos e hijos deberíamos también estar unidos. ¿Cómo deberíamos estar unidos? ¿Y en qué sentido? Porque cuando Dios nos dice en la Biblia que Dios nos hizo a su semejanza, estamos hablando de la semejanza de Dios ¿en qué? ¿En físico? ¿En espiritual? ¿O en intelecto? ¿O en qué propósito? A ver si estamos de acuerdo, pastor. Yo pienso que en este aspecto, Dios y Jesús, o sea, el Padre y el Hijo son uno, el esposo y la esposa son uno, en propósito, en ideales, en acción y en este caso, amor, obviamente. Claro. Ese es donde nos vamos a unir, donde vamos a ser uno. Cuando Jesús decía, el Padre y yo somos uno, quiere decir que estaban de acuerdo en todo, ¿cierto? Claro. Y en la familia, si no hay acuerdo, Amós 3:3, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo uno con el otro. Entonces, debe de haber esa comunión, ese respeto y respetar las ideales y las acciones de cada quien. Y en este caso, si respetamos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, ganaremos también el respeto de ellos de esa manera, ¿no? Y de la misma forma como el padre y el hijo estaban unidos de esa forma. El padre respetaba al hijo, el hijo respetaba al padre. Y qué hermoso saber que de eso hacía que el amor creciera entre ambos, ¿no? Estimados amigos que nos escuchan, que nos ven a través de la televisión, a través de YouTube también, recuerde esto. Como cónyuges, como pareja, como familia, debemos estar todos unidos. Unidos en ideales, en acciones y en propósitos también dentro de la familia. Si nos perdemos de esa parte, entonces puede que fracasemos como familia. Y ahí es donde vienen de repente los problemas, donde ahora tenemos que buscar consejería, donde tenemos que estar buscando formas de poder mantener la familia unida. Porque, de hecho, pastor, en las personas que, por lo menos que me han contactado con un servidor para consejería matrimonial, la familia se está desintegrando. O sea, ya no hay unidad. De esta unidad que estamos hablando en esta lección, precisamente, ya no hay esa unidad. ¿Y cuál es lo principal? Cristo Jesús y el amor. En este caso, el amor entre pareja, el amor entre Dios y uno mismo se ha perdido. Y ¿sabe una cosa, pastor? Que me he dado cuenta que en la mayoría de los casos, las personas que han dejado de amar a su pareja es porque se han alejado de Dios, pastor. Han dejado de estudiar la palabra de Dios, han dejado de orar. Y normalmente por ahí va un punto muy importante, pastor, que me gustaría recalcarlo, porque si usted cree que en su matrimonio algo anda un poquito mal o bastante mal, analice su vida espiritual. Y ahí usted se va a dar cuenta dónde está el problema. El problema es que Jesús no es el centro del hogar. Y Jesús, si no está en el centro del hogar, Satanás entra y comienza a poner discordia, envidia. Y vamos a mirar más adelante en la lección de qué forma podemos estar más unidos, ¿no? Pero
Satanás llegará a encontrar la forma de entrar y de separar, en este caso, a la pareja. Y si Satanás logra separar a la pareja, destruye toda la familia, porque los hijos se desintegran. Y qué triste cuando hay un divorcio y ahora los hijos tienen que escoger, van con el papá o van con la mamá, o tienen que estarse peleando en la corte a ver quién se queda con los hijos. Hay algo bien desastroso mentalmente para los hijos. Lo he dicho anteriormente, pastor, a usted tal vez me puede corroborar o corregir en este caso. En el divorcio, cuando alguien se separa, nadie gana. No hay ni un ganador. Alguien perderá un poquito menos que el otro, pero todo mundo va a perder. Y lo que he mencionado anteriormente, pastor, los hijos son los que pierden más en este caso. Mis hermanos, tengamos mucho cuidado con lo que hacemos, mucho cuidado con lo que estamos haciendo en nuestra vida, y también cuidemos esa relación especial entre Dios y nosotros mismos, ¿sí? Pastor, mira, antes de que pasemos al próximo día, o al próximo día, o a la siguiente pregunta, sí. Yo solamente quiero comentar que cuando estamos hablando del amor de Cristo, ¿no? Cómo llegar a ser uno mediante su amor, el ser humano tiene ciertas cosas, tenemos un carácter, somos diferentes, sí. Aunque somos seres humanos, somos diferentes, pensamos diferentes, actuamos diferentes, reaccionamos de forma diferente, no todos somos iguales. Y cuando entramos en una relación, ya sea de matrimonio o con nuestros hijos, con nuestros familiares, o aún relaciones que se dan en la iglesia, no todo el tiempo vamos a estar de acuerdo con ciertas decisiones que se tienen que tomar. Pero lo interesante aquí es que el amor debe de cubrir todas las cosas, todas las situaciones. O sea, el amor debe de estar por encima. Así es. Para poder llegar nosotros a ponernos de acuerdo. Definitivamente. Y allí viene una parte muy importante que yo usualmente le recomiendo a las parejas, a las familias, y es que nosotros necesitamos aprender a aceptar a la otra persona con su carácter, con su forma de ser, porque eso es lo que Cristo nos enseñó. Aquí nos habla de un Juan, ¿no? Un discípulo que llegó a amar a Jesús. Pero antes de que Juan escribiera estas palabras de que Dios es amor, etcétera, etcétera, este discípulo amado era orgulloso, ¿verdad? Era un discípulo que era crítico, temperamental, o sea, tenía un rasgo de carácter, tal vez vamos a decir así, no convertido, pero el amor de Dios, el amor de Jesús, hizo el cambio. Porque siempre el amor de Jesús, a pesar de su carácter, a pesar de su temperamento, a pesar de todo, el amor de Jesús siempre estaba arriba, sobre todas las cosas. Y lo cubrió, el amor cubrió, como dice la palabra del Señor, multitud de pecados. Así es. Y eso hace la diferencia. Y Juan entendió, y mira hacia dónde llegó. A ser el discípulo amado. Yeah. Qué interesante, ¿no? La siguiente pregunta que aparece ahí en la parte de lunes, y gracias, pastor, por ese comentario muy oportuno, dice, lee 1 Corintios 13 del 4 al 8. Intenta poner tu nombre donde aparece la palabra amor. Y eso, ¿sabe que es un ejercicio muy bueno? Yo le recomendaría que lo haga. ¿Ok? Si no lo ha hecho, hágalo, por favor. Dice, ¿cuán bien suena? Pide a Jesús que cree estas cualidades de amor en tu vida mediante su Espíritu. ¿Qué cambios podría sugerir el Espíritu para alcanzar este ideal cristiano? Mire qué interesante. Vamos a intentarlo, ¿no? Conocemos estos textos bíblicos ya de antemano, ¿no? Porque los hemos estudiado muchas veces. Dice el versículo 4 de 1 Corintios 13, el amor es sufrido. Pero recuerda que vamos a poner el nombre. Es que vamos a poner ahí, en este caso, Joel, ¿no? Joel es sufrido. Joel es benigno. Joel no tiene envidia. Ay, qué bonito suena eso, ¿sabe? Wow. Joel no es jactancioso. Válgame Dios. Joel no se envanece. Joel no hace nada indebido. Joel no busca lo suyo, ni se irrita. Imagínense nomás qué lindo, yo nunca me enojo. Joel no guarda rencor. Hasta que sí, pastor, no soy rencoroso. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Joel todo lo sufre, todo lo cree. Bueno, no todo lo creo, pero debería, ¿verdad? Todo lo espera, todo lo soporta. El Joel nunca deja de ser. Bueno, Joel algún día dejará de ser, pero sabe que tenemos la esperanza en Cristo Jesús, que algún día seremos eternos, ¿no? En Cristo Jesús, obviamente. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero sabe una cosa, el amor nunca va a acabar, nunca terminará. Así es que haga ese plan en su vida e intente de
poner el nombre suyo donde dice amor y creo que tendrá un mejor sentido lo que es el amor en este caso. Pero déjame decirte algo, Joelito. Es interesante porque cuando tú pones tu nombre allí, ¿no, mis queridos amigos? Sí. Entiendes que tal vez tú no tienes toda la capacidad para hacerlo. Así es. Para hacer, por ejemplo, tú leías allí y decías, Joel es sufrido, es benigno. Joel no tiene envidia. Joel no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Joel, no, si pongo mi nombre allí. O más dice lo contrario, que yo soy un envidioso, que soy que no sé sufrir y todo eso. No. A lo que me quiero referir es que como seres humanos, Sí. nosotros no llegamos a tener la capacidad de poder ser lo que está diciendo aquí. Pero ahora mira, cuando pones el nombre de Jesús y dices Jesús es sufrido, Jesús es benigno, Jesús es amor, Jesús no tiene envidia, Jesús no es jactancioso, Jesús no se envanece, Claro. Jesús no hace nada indebido, Jesús no busca lo suyo, Jesús no se irrita, Jesús no guarda rencor, Jesús no se goza de la injusticia, Jesús se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así es. Jesús. Mira qué interesante, porque Jesús puede cumplir con todo lo que acabamos de leer. Y eso nos da un punto a nosotros. Porque si Jesús lo puede hacer y Jesús nos da su Espíritu Santo, nosotros también lo podemos llegar a hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo y podemos llegar a hacer eso. Bueno, de hecho, pastor, el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor. Entonces, como seres humanos, 1 Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Así que, si yo tengo el verdadero amor de Dios, eso es donde entra, donde cobra vida este versículo. Si yo tengo el amor, el verdadero amor de Dios en mi corazón, voy a poder soportar el sufrimiento. Voy a poder soportar, en este caso, la envidia, ¿no? Dejar la envidia a un lado. No ser jactancioso, ni tampoco tener la vanidad enfrente de mí. A donde voy con todo esto, pastor, es que cuando vivimos el amor y permitimos, como decías tú en este caso, Dios en nuestro corazón, el amor en nosotros cambia totalmente. Y el amor es Cristo Jesús, obviamente. Amén. Cuando vivimos, la respuesta para esta pregunta de paso, vivir el amor de Cristo en nuestras vidas siempre es lo que hará la diferencia. Amén. Y cuando vivimos el amor de Jesús en nuestro corazón y cuando tenemos el amor de Jesús, porque recuerde, el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si usted no tiene amor en su corazón, no podrá soportar nada de esto. Todo esto no tendrá ni siquiera validez. Pero una vez que usted tiene amor en su corazón, ahí cambia todo completamente. Porque, sin duda alguna, el ejercicio que acabas de hacer ahora, pastor, el de poner a Jesús allí en el lugar de amor, cobra mejor sentido. Pero a la vez, recuerda que una vez que nosotros aceptamos a Jesús, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Porque Jesús está en nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Y cuando Cristo vive en mí, entonces podemos soportar ser sufridos, ser benignos y tener Claro. todas estas cualidades que presenta el amor aquí, ¿verdad? Así es. Recuerde que el amor nunca va a terminar. Terminarán las profecías, terminará la lengua, la ciencia, todo se acabará, pero el amor es eterno, porque el amor es Dios. Dios es amor. Y si tenemos a Dios en nuestro corazón, todo va a ser muy diferente. La parte del martes, pastor. Amén. No, la parte del martes. El egoísmo. El destructor de la familia. Aquí hay un pensamiento que encontramos en Primeros Escritos, página 119. Si se pusieran a un lado el orgullo y el egoísmo, 5 minutos bastarían para eliminar la mayoría de las dificultades, y le voy a agregar ahí, de la familia, dentro de la familia, o incluso dentro de la iglesia. Ya. Ok, la pregunta que aparece es: busca los siguientes textos que nos dicen sobre llevar una vida de abnegación. Y ahí encontramos en este caso Filipenses 2, 3 al 5 y 1 Juan 3, 16 al 18. Filipenses 2, 3 en adelante dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pastor, lo que usted mencionaba precisamente, Jesús se dio. Y eso, creo que ahí es donde está la diferencia, pastor, entre amar y querer. Cuando usted verdaderamente ama y
Piensen en esto nada más por un momento. Si usted ama, usted va a dar todo. Todo lo va a dar por amor. Lo que usted hace en el hogar, lo que hace en el trabajo, lo va a dar por amor. De hecho, nuestro trabajo también debe ser por amor. Todo lo que hacemos, todo el amor. Cuando usted ama, usted da todo. Cuando usted quiere, es diferente. Querer, yo quiero, yo te quiero. Quiere decir que yo te quiero para mí. Yo te amo, yo te estoy dando de mí hacia ti. La diferencia en ese ejercicio, pastor, creo que sería muy buena que analicemos. ¿Usted quiere a su cónyuge, a su esposo o a su esposa? ¿O usted ama a su cónyuge, a su esposo o a su esposa? Si usted le ama, usted va a querer lo mejor para esa persona, para su pareja. Le va a querer lo mejor y lo va a tratar de lo mejor porque usted quiere que su cónyuge sea feliz. Si pensáramos un poquito, pastor, en hacer felices a nuestras parejas y no esperar que nuestra pareja nos haga feliz a nosotros, que sí, mira lo que hizo y con eso yo no soy feliz. Mira lo que es y con eso yo no soy feliz. Y estar quejándonos en lugar de agradecer, pastor. Quejarnos por cosas que no tenemos en lugar de agradecer por lo que sí tenemos, pastor. Eso haría una diferencia muy grande, ¿no? Bueno, fíjate, Joelito, tú has dicho algo muy interesante y es que en el noviazgo y tal vez o llegamos al matrimonio pensando en esto. Me voy a casar con fulano de tal porque me va a hacer feliz. Así es. Y así pensamos. Así es. Y entonces cuando nos casamos y empezamos a encontrar estos rasgos de carácter que es orgulloso, egoísta, viceversa, entonces como que nos aflojamos. Sí. Uy, ¿qué pasó? Sí, ¿Qué pasó? Si me casé con él para que me hiciera feliz. Me casé con ella para que me hiciera feliz. Y mira todo lo que está pasando. Porque no nos casamos pensando, me caso con fulano, con mengano, con sutano, para hacerlo feliz, para hacerla feliz. Así es. Y ahí es donde estamos pensando ya en este desprendimiento, en que yo me caso con esta persona porque quiero hacerlo feliz, ¿verdad? Y voy a hacer todo lo que esté de mi parte para hacerlo feliz todos los días de mi vida. Claro. Todos los días voy a hacerlo. Entonces, ahí este orgullo y egoísmo no tendría el control. Pero, desafortunadamente, en los hogares de hoy en día, en las familias y en las relaciones que vivimos todos los días, encontramos estas dos características, el orgullo y el egoísmo. Oye, brother, ¿y cómo nos cuesta, sabes? Sí. Yo no sé a ti, pero he visto que una de las personas que más nos cuesta aceptar y más o menos estoy hablando del orgullo. Sí. A los hombres nos cuesta aceptar sobre todo cuando la esposa tiene la razón. Sí. Y entonces cuando ella viene y dice, pero es que fue así, nosotros como que muchas veces queremos plantarnos y aunque sabemos en nuestra mente de que tiene razón, pero nos cuesta decirle, oye, ¿sabes qué? Tienes razón. Tienes razón. Y nos toma tiempo, días, para después venir y decir, ¿sabes qué, amor? Tenía razón en lo que tú decías. Claro. Pero al principio nos cuesta mucho. Así es. Y el ser egoísta también, ¿no? En este caso se da mucho en los hijos. El ser egoísta, el compartir con los hermanos, con otras personas. Pero es algo que está allí, ¿no? Así que lo maravilloso de todo esto, otra vez, basado a lo que la lección nos dice, es que Jesús vino a cambiar todo esto. Y vino a enseñarnos que se puede vivir sin orgullo, se puede vivir sin egoísmo. Así es. Porque Él lo entregó todo. Claro. Y si Él lo entregó todo, quiere decir que nosotros también podemos. Definitivamente. El mejor ejemplo es Jesús. Dejó el orgullo, dejó el egoísmo, obviamente. Y sabe, ahí es donde entra la parte del amor. Porque si tenemos amor, verdaderamente, el verdadero amor en nuestro corazón, otra vez elimina el orgullo y elimina también el egoísmo. El problema es que de repente nos fallamos. Y con eso no quiere decir que nunca tenemos amor y por eso es que de repente... No. Claro. Recuerde que como seres humanos vamos caminando en la vida espiritual, la vida física y de repente flaqueamos, ¿no? Eso no quiere decir que estemos completamente desconectados de Dios, solamente de que son parte de la vida donde el ser humano está viviendo dentro de lo que es el mundo pecador, donde el mundo del pecado. Y los rasgos del pecado todavía es el dolor, la muerte y el egoísmo, el orgullo que tenemos todavía hoy, ¿no? Pero sin duda alguna, pastor, es difícil para el hombre, especialmente, que es un poco más orgulloso por lo regular, ¿no? Sí. Aunque quiero que conozco algunas mujeres también orgullosas. Claro, existen los dos, ¿no? Pero mira, yo
quiero compartir contigo, hay una cita aquí que me gustó mucho. Ellen White escribió al comienzo: si el orgullo y el egoísmo se dejaran de lado, se podrían resolver muchos problemas muy rápidamente. Así es. Mucho antes de que se agudicen y fermenten Así es. y con el tiempo se conviertan en algo desagradable. Sin duda Eso alguna. quiere decir que nosotros, como cónyuges, los que somos casados, los que tenemos hijos y los que nos relacionamos con personas fuera, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, cuando tenemos una situación difícil, algún problema, necesitamos resolverlo, porque si no se va acumulando, y dice aquí, se agudecen y se fermentan. Mira qué interesante. Y si eso se fermenta con el tiempo, entonces va a explotar y vamos a tener un problema mayor. Así es. Por ende, es necesario que esa situación que se dé tanto en tu matrimonio, con tus hijos o tu familia, no lo vayas alargando, dejándolo para más tiempo, sino que puedas solucionarlo lo más pronto posible. Así es. Y no dejar que el orgullo y el egoísmo tome el control de nuestras vidas. Definitivamente, pastor. Y ahora, brother, yo no lo sé, pero a mí, cuando yo paso por algo así, no me siento bien. No me siento bien. Cuando yo tengo una situación difícil con mi esposa o con mis hijos, yo siento como que el aire es pesado, como que no puedo respirar, como que algo no anda bien. No puedo pasarme más de un día, no hombre, un día es mucho, de que yo esté bien con mi esposa y mis hijos. Claro. O con cualquier otra persona. Y no puedo entender, eso es algo que yo no puedo entender, cómo es que hay familias, hay hermanos en la iglesia o cónyuges que se pasan meses sin hablarse. Meses. Semanas, sin aceptar meses, su orgullo y su egoísmo. Y hay gente que usan a los propios hijos, causándoles daño, mis queridos amigos, usando a los hijos para que ellos lleven el mensaje a su esposo o a su esposa. De comunicación, ¿verdad? En medios de comunicación. Sí. Eso es terrible. Tenemos que arreglar eso lo más pronto posible y no dejar que eso nos haga daño, porque es como las familias cada día se van separando más. Ahora, tú dijiste algo muy interesante, y perdón que tomo un minuto más. No, está bien. ¿Cómo es que podemos tener el control de este orgullo y de este egoísmo? La clave es el amor, pero la clave es Jesús, estar cerca de Jesús. Voy a usar mis dedos, ¿no? Porque no tengo algo aquí para poder enseñarlo, para ilustrar. Pero mira qué interesante. Mientras más lejos estamos de Dios, aquí está la pareja, ¿no? El esposo y la esposa, vamos a decir. Y mientras menos tiempo pasan con Dios, no oran ninguno de los dos, no estudian la Biblia ninguno de los dos, no hacen un testimonio personal, no comparten su fe, y mientras no van a la iglesia, no están trabajando para el Señor, y mientras más y se meten más en las cosas que este mundo nos ofrece cada día, más se van separando el uno del otro. Más se van separando de Dios. Más lejos están. Y el estar más lejos de Dios produce que su vida carnal crezca a tal grado que entonces los frutos de la carne van a ir creciendo y van a ir floreciendo. Y entonces ese orgullo, ese egoísmo, esa falta de amor, esa frialdad, cada día van a ir creciendo, que en un momento, mientras más lejos está uno del otro, más lejos de Dios, entonces su amor va a morir. Y ahí es donde viene, pastor, el peligro de que estando muy lejos, los frutos de la carne lleven al adulterio, a la separación, lleven al odio en muchos casos, pastor. Tristemente. Pero mira, interesante. Ahora cambiemos esto. Cuando nosotros buscamos el bien del uno por el otro, cuando nos buscamos para perdonarnos por alguna ofensa que hemos hecho, cuando aceptamos que somos orgullosos y necesitamos ayuda, cuando aceptamos que somos egoístas y necesitamos que cambiar ese tipo de vida, cuando oramos, cuando leemos la palabra de Dios, cuando empezamos a buscar a Dios a través de la iglesia o una iglesia, cuando testificamos, cuando aceptamos nuestros errores, cuando buscamos a Dios y ponemos a Dios en primer lugar, nos vamos acercando mutuamente otra vez, y llega un momento que mientras más cerca estamos de Dios, más cerca está el cónyuge y con su esposa o su esposo y con su familia y sus hijos, que no va a haber nada que los pueda dañar. Y otra vez,
en este momento, ahora el que va a tener control son los frutos del Espíritu Santo. Amén. Y aquí entra entonces esto que tú acabaste de leer hace un momento sobre el amor, ¿no? Sí. Que Así dice, es. el amor no es egoísta, Claro, no es, claro. etcétera, etcétera. Porque allí ahora el Espíritu Santo, entonces los frutos del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, Son los que benignidad, florecen, templanza, claro que bondad, sí. van a florecer. Claro que sí. Y tu relación va a estar tan estrecha que va a ser tan fuerte, Gloria a cordón Dios. de 3 dobleces, dice, ¿no? O sea que no se va a romper. Así es. Y cualquier cosita que se pueda aparecer por allí, no va a ser muy grande. Amén. Porque vas a poderlo resolver con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Muy, muy buena forma de mirarlo, pastor. Ojalá que todos como hijos de Dios y como miembros en este caso, del cielo, ¿verdad? Podamos siempre tener eso en mente. La respuesta para esta pregunta aquí es, deberíamos siempre buscar lo mejor para nuestros semejantes en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Amén. Despréndase del yo y siempre vea por los demás. ¿Sí? La parte del miércoles, pastor, es la sumisión. Y vamos a pasar un poquito rápido esto, ya el tiempo se nos está agotando, pero sí, la pregunta que aparece dice, ¿qué consejo nos da Pablo con respecto a la humildad y el servicio en las relaciones? Efesios 5:21. ¿Crees que esta actitud contribuye a la unidad de la iglesia? ¿Por qué es tan importante en el hogar? Efesios 5:22 al capítulo 6 y hasta el versículo 9, ¿verdad? Es mucha la lectura, vamos a entrar solamente en algunos textos bíblicos aquí para entender un poquito lo que es la sumisión. Voy a permitir que el pastor nos hable un poquito más de esto, de lo que es la sumisión y cómo debería de trabajarse esta parte, ¿sí? Pero en Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y con esa parte, pastor, ¿cómo uno puede someterse a otros en el temor de Dios? Bueno, tú acabas de decir una palabra clave, no es tuya, es de la palabra de Dios, ¿no? Dice, Sí. someterse unos a otros en el temor de Dios. Quiere decir que todo lo que nosotros hacemos es basado en Dios, basado en su palabra. Si tú amas a Dios, pues entonces ahora tú te vas a poder someter a los demás. Si tú te sometes a Dios, que es nuestro primer trabajo, si tuviera que decirlo así. Sí, sí. Si yo someto mi vida a Dios, pues va a ser fácil ahora que como esposa me pueda someter a mi esposo, ¿no? O como esposo me pueda someter a mi esposa. Sí, o mis hijos sí, se puedan someter hacia los padres. Sin duda porque me he sometido a Dios, Claro. que es el principio clave, ¿no? Y actually aquí en la lección dice, la palabra someterse significa ubicarse. Mira esta palabra interesante, humildemente Ajá. ante otra persona sobre la base de una decisión voluntaria. Ah, Ahí está la clave. esa es la clave. O sea que no es que lo haces porque alguien te lo está diciendo, tienes que someterte a lo que yo digo, a lo que yo te pido, sino es que la persona, por amor, ahí está la clave, por amor se somete. En otras palabras, la mujer se somete al varón porque lo ama, pero se somete voluntariamente, Ajá. esperando, mira lo que te voy a decir, que su marido se está sometiendo voluntariamente a Dios. Exactamente. Así que exactamente. si el marido se somete a Dios, entonces por ende la mujer tiene la responsabilidad de someterse al marido. En el amor y En temor el de amor Dios. también. Pero En fíjate, el porque amor. ahora la siguiente cita es lo que habla precisamente en Efesios 5:22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como él al Señor. Entonces, no lo va a hacer toda la cita bíblica, pero ahí habla también sobre los hijos a los padres y los esclavos a sus amos. Eso es en sí lo que habla esta cita bíblica, ¿no? Que le pido que lo lea usted, por favor, en su hogar. Pero vamos a lo mismo otra vez. Las casadas están sujetas a sus maridos, a sus esposos, en el temor de Jehová. Si el esposo ama a Dios, la mujer no debe tener ningún problema, pastor, en estar sujeta a su esposo, puesto que si su esposo verdaderamente tiene el amor de Dios en su corazón, ¿cómo la va a tratar? Como una reina, como dice Efesios, De las mil ¿no? maravillas. Como a vaso más frágil, dice la palabra de Dios. Exactamente. Así es que esa es la, digamos, la clave, la llave del éxito, en este caso, al estar sumisos bajo la persona, ¿no? Como decía en este caso la respuesta, ¿no? Someterse debajo de una persona con respeto y con amor, sabiendo que va a ser respetada también la persona. Es que el hecho de someterse no es para que abusen
no es para que abusemos, no es para que pisoteemos, ni tampoco delirando a la persona, ¿cierto? Porque ante Dios, ya miramos anteriormente, todos somos iguales, ¿verdad? Sin duda alguna. Así que la respuesta para esa pregunta dice, debemos con humildad servir a los demás. Y luego la segunda pregunta, por supuesto que sí, ¿no? ¿Que ¿crees que esta actitud contribuye a la unidad de la iglesia? Por supuesto que sí, ¿no? Y luego número 3, en la sumisión mostramos el amor y respeto a nuestra familia. Ya. De esa manera. ¿Por qué? Porque estamos conectados con Dios de esa manera. Pastor. Amén. Bueno, voy a meter mi cuchara. No, claro. Tenemos un seminario específicamente en nuestra página en YouTube, Primero Tu Familia, que tenemos todo un seminario allí que hablamos sobre someterse, sobre el hombre y la mujer. Ajá. Sometiéndose, y hablamos mucho más al respecto sobre esto, por qué debemos de someternos, perfecto, cuál es la idea y cómo podemos llegar a eso. Bueno, recuerden, va a estar el enlace allí en el video, así que lo puede conseguir también en nuestra página de feyesperanza.org o primerotufamilia.com, también ahí va a estar, ¿no? La segunda pregunta en miércoles dice, ¿por qué crees que Pablo siempre habla primero a los que eran socialmente más débiles en aquella cultura? Las esposas, los niños y los esclavos. Escribe la frase calificativa junto a la sumisión de cada uno de ellos. Y aparecen varios textos bíblicos, bueno, de hecho 3, y una parte donde usted va a escribir, ¿no? Entonces, el primero es Efesios 5:22, las casadas están sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Entonces, la respuesta sería, el marido es la cabeza del hogar. Okay. La segunda cita bíblica está ahí, Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Por qué? Porque los hijos deben honrar a los padres en todo momento, ¿cierto? Esa sería la respuesta. Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Los amos en este caso son los dueños de los esclavos. Ahora, aquí entramos en un punto y tenemos material para un tema de 1 hora en realidad con la esclavitud. Muchísimo. Dios no permitía la esclavitud, pero por la dureza del corazón, Dios Dios no estaba de acuerdo, mejor dicho. Dios la permitió. Dios no está de acuerdo con la esclavitud, en ningún momento. Dios no creó a ningún ser humano para que esté bajo de otro. Pero, exactamente, pero debido a la dureza del pecado y la dureza del corazón de las personas, Dios lo permitió. ¿Okay? Una cosa es permitirlo y una cosa es estar de acuerdo también. Igual que el divorcio. Dios no permite, Dios no está de acuerdo, Dios odia el divorcio, pero lo ha permitido por la dureza de nuestros corazones, tristemente. Yeah. El jueves, pastor. Muy bien. Vivir el amor que prometimos. Wow. Eso está muy interesante. La primera pregunta que aparece dice, observa las siguientes familias y su nivel de compromiso. ¿Cómo se pudo fortalecer el compromiso en algunas familias? ¿Qué fomentó el compromiso demostrado por los demás? Y vamos a mirar ahí primeramente el compromiso entre padres e hijos. Y ahí vemos a Esaú. Dijo, anda, en Génesis 33, 12 al 14, dice, y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Esaú cuidando a Jacob en este caso. Y vemos ahí como igual no vamos a leer las citas bíblicas porque ya el tiempo se nos agotó. Sí. Pero vemos ahí como Esaú cuida de su padre. El padre ya estaba bastante ancianito y dice el padre, ¿sabes qué? Mira, ni yo ni muchos de nuestros ganados podemos ir a paso rápido. Entonces, ve tranquilo. Yo me voy cuidando. Tú ve enfrente, yo voy atrás con el ganado y cuidando. No te preocupes. Y qué hermoso saber, Pastor Rivas, que como hijos tenemos esa responsabilidad de nuestros padres también, de cuidar a nuestros padres. De paso, ahí viene un buen consejo. ¿Sabe? Es triste que en las ciudades grandes, eso se ve muy común en Estados Unidos, pastor, aquí. No es tanto en Latinoamérica, donde el papá o la mamá llegan a una cierta edad y ahora lo que hacen los hijos lo meten en un asilo de ancianos, se desprenden de él, sí, o de él o de ella, de los padres, para que no les estorben en sus vidas. ¿Sabe? Qué triste es eso, ¿no? Una de las cosas que deberíamos de cuidar siempre como hijos es a nuestros padres. Por favor, nunca haga esto con su papá. Cuídelo hasta lo máximo. Recuerde que es un regalo de parte de Dios. Y así es que ahí podemos ver en esa parte cómo Esaú cuidó a su padre, ¿sí? En la otra parte es el compromiso de hermanos. Y ahora aquí vemos en Génesis 37, dice, aquel hombre respondió, Dios ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue detrás de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos le vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Ahí vemos cómo José, en este caso, se preocupó por sus hermanos.
Y aunque había un plan de parte de Dios con los hermanos de que José fuera vendido y llegara a Egipto, sin embargo, vemos aquí cómo como hermanos debemos ayudarnos unos a los otros también, Sí. y vernos como familia en este caso, ¿sí? Yeah. Pastor, no sé si tiene algún comentario al respecto. Mira, yo solamente quería decir que hay un mandamiento con promesa que habla sobre honra a tu padre y a tu madre, para Así que es. los días en esta tierra se alarguen. Qué bendición más grande. Y creo que ya, mi querido Joelito, tú ya mencionaste, ¿no? Tenemos que honrar a nuestros padres. Así Ese es. compromiso es importante porque ellos nos dieron la vida, nos cuidaron, nos protegieron, nos dieron todo, su vida misma, para que nosotros pudiéramos tener una mejor vida donde quiera que estemos. Y creo que es nuestra responsabilidad ahora Así es. de nosotros cuidar de ellos también. Definitivamente. Hablando de los hermanos, qué pena, ¿no? Que en muchas familias hay esa desunión, esa separación entre hermanos. Conozco Así es. muchas familias, hermanos, que yo he tratado de apoyar y ayudar con consejería, Claro. que dicen, no, yo no quiero hablar con mi hermano, Así es. no lo quiero Así es. ver, no quiero saber nada de él, para mí ya se murió. Ajá. He escuchado también Imagínate eso. esos Así tipos es. de pensamientos. No debería de existir esa separación, porque hay un compromiso, y tal vez podríamos traer a colación a Caín y Abel, que cuando Dios le preguntó, hey, ¿dónde está Abel? Porque su sangre está clamando de la tierra. Exacto. Lo primero que dijo Caín fue, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Yes, we are. Nosotros somos Sí. guardas de nuestro hermano. Es el don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Claro Qué que sí. privilegio de tener un hermano mayor o un hermano menor. Y es nuestra responsabilidad, no solo estos hermanos carnales de sangre, pero también nuestros hermanos de la iglesia, Así es. que también son hermanos nuestros espirituales, Así es. que debemos de ser responsables por ellos. Y muchas veces pasa en la iglesia y pasa en la familia, como que queremos, ¿verdad?, dejar de un lado ese compromiso y decir, no, que él viva su propia vida, yo no soy responsable por lo que le pase. A veces somos Caínes. Sí, es verdad. Eso es verdad. No debería de suceder eso, Así es. porque yo soy responsable por ese hermano de la iglesia, responsable por su salvación, Claro que sí. y soy responsable por mi hermano carnal también, de su salvación y de que podamos vivir una vida saludable, Así una es. vida buena como familia, ¿verdad? De unidad. Y bueno, ahí entramos en el compromiso familiar. Volvemos al punto. Ruth dijo, ¿verdad?, a su suegra, donde tú vayas, Yo iré. allá yo voy. Qué maravilloso, ¿no? De hecho, si me permite leer Sí, este léelo. texto bíblico, dice, Ruth respondiendo dándole a Noemí, le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Palabras célebres y muy, muy importantes, como en este caso Ruth le dice a su suegra, no me pides, yo voy a cuidarte a ti. Yo quiero estar donde tú estés. Tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Allí Ruth renunció, en este caso, que era moabita, renuncia a su parentela, renuncia a su nación, y ahora va a ser, en este caso, judía, aunque fuera espiritual, ¿no? Pero en este caso llega a ser del pueblo de Dios. Renuncia a Dios, a su Dios. A su Dios, así es. Recibir el Dios de para recibir a nuestro Dios, al creador del universo, ¿verdad? Qué hermoso saber que entre familia, Pastor Luis, podemos tener esa certeza, ¿verdad? De que tenemos el respaldo y el cuidado de nuestros semejantes. Yeah. Y recuerde, nosotros debemos poner el ejemplo, nosotros cuidar a las personas que están a nuestro alrededor, sin duda alguna. Pastor, es algo bien importante lo de la familia, y ahí va bastante porque después entramos a la parte de Boaz, donde reconoce a Ruth, y después Noemí reconoce a Boaz, y así sucesivamente, ¿no? Es la parentela y cómo debemos de cuidarnos unos a los otros, ¿no? De paso, a Noemí le dice a Ruth, ¿no? Vos puede redimirnos, ¿no? Algo que estaba perdido completamente, Sí. Él puede redimirnos, ¿no? Y ahí viene, precisamente, de ahí es donde viene la línea genealógica de Cristo Jesús, nuestro Amén. Salvador. Gracias a esa unión. Esa unión familiar que no se perdió gracias al buen corazón de Ruth en este caso, y al tener esa sabiduría y podemos llamar inteligencia también de parte de Dios, y ser, en este caso, lo que llegó a ser a Ruth junto con Noemí y con vos, ¿verdad?
Mira, tú hablaste algo muy interesante hace un momento, hablando sobre el compromiso familiar, y es ese compromiso que tenemos con nuestras familias, primos, tíos, sobrinos, ¿verdad? Y no solo con ellos, sino también, en este caso, con la familia que va a ser tu familia por parte de tu esposo o de tu esposa. A veces pensamos, bueno, yo me estoy casando con ella y yo no me estoy casando con su familia. Yo me estoy casando con él y no me estoy casando con su familia. Y por ende, tú mencionaste a la suegra. Actually, aquí está la suegra, ¿no? Así es. Así es. Y las suegras tienen un cierto, ¿cómo diríamos? Mucha gente no quiere a las suegras, ¿no? Pero vemos aquí un ejemplo tiene una de importancia Ruth muy grande, sí. que dice, yo me voy contigo, voy a dejar todo para seguirte. Qué maravilloso. O sea que si nosotros pudiéramos tener esa amplitud de pensamiento, esa apertura para poder crear relaciones saludables, aún las suegras son una bendición en la familia, cuando Así nosotros es. las aceptamos. Pero se habla tan mal de las suegras. Sí, pastor, por eso, pues. pero qué necesitamos triste, ¿no? aceptarlas. Bueno, para terminar ya con esta parte, en la parte del jueves todavía, y hablando todavía de los compromisos de las familias, encontramos ya a Oseas. Oseas se le pide que se case con una mujer que era de la calle, una mujer prostituta en este caso. Dios sabía lo que iba a pasar, pero recuerde que en Oseas vemos la historia de Dios en realidad. Dios lo estaba utilizando a él como un ejemplo de lo que era Israel, y por eso es que le pide, ¿no? Pero a pesar de todo eso, Oseas se casa, sufre, su esposa lo deja, pero Dios le pide que la vaya a buscar una vez más, y la vuelve a buscar una vez más, y entonces ya de ahí siguen felices, ¿verdad? Pero recuerde, el compromiso es de todos poner nuestra parte para que todo vaya bien. Y Oseas lo hizo. A pesar de que al conseguirse una mujer que de por sí ya era prostituta, los problemas que vendrían en su vida obviamente estaban ya ahí a la puerta. Él sabía lo que venía, Dios sabía también. Sin embargo, Dios, conociendo el plan, dijo, tranquilo, búscala y sé feliz. Pasó, se casó, se abandonó, ella lo abandonó una vez más, se dejaron, pero cuando José la vuelve a reconquistar, por así decirlo, de ahí en adelante ya no hay una separación. Y esa es precisamente la parte del pueblo de Dios, mirando en este caso la forma espiritual. Veamos la historia de Oseas como una forma espiritual y entenderemos, ¿no? Aunque también dentro de nuestra familia, si de repente alguien comete adulterio o lo que sea, o llega a fallar, perdonemos lo más que podamos y aguantemos lo más que podamos. Es verdad, no tiene usted la obligación de quedarse cuando una persona le ha fallado de esa manera, no tiene la obligación, pero muy bueno sería que veamos por la familia y tratar de mantener a la familia unida de esa manera, ¿no? Y si alguien falló, fue por algo, como mencionó hace rato el pastor. Si nos hemos separado de Dios, del amor de Dios, en su momento dado caeremos de una forma o de otra. Así es que manténgase unido a Dios, manténgase siempre, siempre de la mano del Señor, y quiero que sepa que todo estará mucho, mucho mejor. El tiempo nos ha acabado, pastor, así es que quiero agradecerle a usted por la participación en esta ocasión en la lección de Escuela Sabática. Y nos quedó una pregunta más para dialogar, pero mis estimados, quiero agradecerles a todos ustedes siempre por acompañarnos, por estar con nosotros y por estar orando también por nosotros. Si se ha dado cuenta, mi voz está apagada hoy. Hemos estado enfermos los últimos días, pero es que estamos poniendo la lección un poco tarde también, en parte de pero quiero agradecer a todos ustedes y también una vez más a Primero Tu Familia, Pastor Luis Rivas. Gracias por tenernos aquí en Indiana, donde estamos llegando a ustedes en esta ocasión, desde Indiana. Estamos teniendo aquí 2 semanas de campaña de profecía, así es que sigan orando por nosotros también por esa parte, ¿sí? Recuerde, mi estimado Pastor, ¿alguna última palabra que quiera decir? Bueno, mi querido Joelito, primero, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, a compartir junto contigo. No, y de hecho viene la próxima lección también que la vamos a hacer aquí. Amén. Yo solamente quiero concluir con 2 pensamientos que están en el viernes, mi querida familia. Y esta dice así: la primera obra de los cristianos, un llamado a nosotros los cristianos, los discípulos de Cristo, dice, consiste en estar unidos en la familia. Ahí es donde nuestro ministerio entra, ¿no? Primero tu familia. Así es. Mi ministerio, tu ministerio, el ministerio de todos los que nos están viendo, es que nosotros podamos estar unidos en la familia. Que hagamos todo lo posible, que luchemos por salvar a la familia, por no separarnos, por no pensar en el divorcio, por no pensar en que
me hirió, me hizo esto, me hizo aquello, sino que podamos usar una palabra clave que Jesús utilizó y que Jesús cada día, hasta el día de hoy, lo sigue haciendo, y es perdonarnos. Jesús nos perdona, no importa cuánto nosotros le hacemos a Él, Él nos perdona. ¿Por qué tú no, mi querido amigo, perdonas también a ese hermano, a esa prima, a ese tío, inclusive a tus padres? Yo no sé a quién que en algún momento te hicieron daño, pero perdona en el nombre de Jesús, porque Jesús también nos perdona a nosotros. Busquemos la unidad de la familia. Así es. Y la segunda lección es aquí. Dice, cuanto más estrechamente estén unidos los miembros de una familia en lo que tienen que hacer en el hogar, tanto más elevadora y servicial será la influencia que ejerzan fuera del hogar el padre, la madre, los hijos y las hijas. Amén. Ahí está otra vez lo que mencionábamos hace un momento. Si nosotros vivimos el verdadero cristianismo, si nosotros vivimos a Cristo Jesús en nuestras vidas, lo representamos en esta tierra, en nuestras familias, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, entonces aquellos que están allá afuera que no conocen de Jesús, verán a Cristo Jesús en nuestra familia, en nuestras vidas, y por ende ellos también querrán venir a Jesús. Amén. Gloria a Dios, pastor. Gracias una vez más por ese cierre de la lección. Mi estimado, recuerda, con fe y esperanza estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Que Dios te bendiga. Tu amigo y servidor Joel Medina y el pastor Luis Rivas, nos despedimos de ustedes. Amén. Hasta Dios la los próxima. bendiga. Y esperanza necesita este mundo para vencer, preparando las familias y el pueblo que verá a Dios.